Mira, la única realidad es que como jóvenes cometemos estupideces, cometemos mil errores, viendo cuál, cada uno más grande y cada uno de otro tipo. Entonces déjame darte unos pequeños tips para que tus padres no te echen más broncas. Yo a mis 26 he ido aprendiendo diferentes cosas, pero ahora te doy a ti estos tips para que aprendas. Número 1, deja de comprarte cosas caras, cosas de lujo. Y déjame explicarte el porqué. Hay un pequeño ego entre nosotros y entre la juventud de querer destacar sobre los demás. Y eso, déjame decirte, amigo mío, que en un futuro se va a volver un poco más en tu contra. ¿Y por qué? Simplemente el mismo hecho de querer mostrar algo que los demás no puedan tener o algo de marca. Hermano, confianza entre tú y yo. Te digo todo esto con la máxima confianza. ¿Y por qué? Porque a mí me ha pasado. Tengo 26 años y ahora mismo me doy cuenta de todo eso. Y te preguntarás, ¿de qué te estás dando cuenta? Simplemente, fíjate la ropa que llevo. Esta ropa es una ropa que va a gustar en estos tiempos. Estamos ahora a meses de febrero, meses de frío. Llegará el verano, llegará el año que viene, ¡pum!, cambiará la temporada de la ropa. Llegará una ropa diferente. Y ahí estaremos todos para intentar comprar la ropa que esté de temporada y que sea el estilo actual que marque el año. Entonces, al intentar demostrar y comprar esa ropa de marca, estaremos gastando un dinero. Un dinero que cada año va a ir perdiéndose. ¿Por qué? Porque cada año llegan nuevas modas, cada año cambiamos nuestro look, cada año nos peinamos de manera diferente, cada año nos compramos diferentes complementos, diferentes joyas, etc. Y mira, te estoy diciendo todo esto con la máxima confianza. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, porque a mí me pasa, porque a mí me gusta ir con anillos, me gusta ir con relojes, es algo totalmente natural. Pero tenemos que ser conscientes de que a nuestros 20 quizá tenemos que tener una mentalidad más de inversión o una mentalidad más de ahorrar. ¿Y por qué? Porque ese 10-20% de lo que te estés llevando es lo que tendrías que estar guardando tú en tu cartera para que a los 25-26 puedas comprarte todo esto por unos fondos más mayores que tienes. Y déjame explicarte esto. Si tú tienes unos ahorros que sabes que podrás gastar en un futuro porque habrás amasado más y tú seguirás trabajando tanto en proyectos como en tu trabajo, tendrás otros salarios, etcétera, etcétera, podrás gastar ese dinero. Es así de sencillo. Deja de malgastar el dinero hoy, ahórralo, inviértelo y disfrútalo mañana, porque estas modas irán cambiando y de aquí 5 o 10 años serán otras. Y el simple hecho es de intentar rellenar un poco nuestro vacío más emocional, digámosle. ¿Por qué? Porque queremos comprar estas cosas en las cuales de aquí a un tiempo indeterminado nos acabaremos aburriendo. ¿Y qué pasará entonces? Que esa ropa se quedará en el armario. La malgastaremos, la tiraremos y sin embargo seguramente será otro gasto en un futuro. Y déjame ponerte este ejemplo con la ropa. Yo, por ejemplo, a mis 15 y 16 años, cuando no tenía ningún conocimiento de nada, todo el dinero que llegaba a mis manos se iba... Bueno, quizá no a mis 16, pero sobre los 12-11 años todo el dinero que llegaba a mí se iba en cromos, se iba en pegatinas, se iba en diarios, en revistas, etcétera, etcétera. Imagínate todo ese dinero que pudiera haber ahorrado y podría haber invertido al día de hoy y mi mentalidad ha cambiado. Por eso, déjame ayudarte yo a mí, el tío Víctor, sí, encantado de conocerte. Déjame ayudarte a ti para que a los 26 me estés agradeciendo todo esto. Tip número 2. No seas estafado. Y siguiendo la relación del dinero, siguiendo la línea de todo el dinero de inversiones, de ahorros, etcétera, etcétera, cuando eres joven, y te lo digo en primera persona porque a mí me ha pasado, cuando te presentan algún proyecto del cual no tienes conocimiento, ideas sobre algo, sobre un negocio que quizá a ti te hace gracia, o una propuesta de sueldo, o vayamos directamente a la base de un trabajador que está cambiando de trabajo, cuando le proponen algo y quizá no tienes experiencia y ese conocimiento previo sobre eso, puedes ser estafado. ¿En qué? Cobrar menos de lo que se te debe. 2. A no tener conocimiento, aprovecharse de ti. Hacer más horas de las que puedas hacer. Con esto quiero decir que hay 1000 tipos de estafas. Lo más importante sobre esto es directamente tener tú el conocimiento previo y aprender cada día algo más y algo nuevo sobre algo que a ti te mueva, sobre tu pasión. Tienes que aprender cada día sobre tu pasión, lo que quieres hacer en tu vida. Tienes que tener un enfoque y sobre todo coger ese nivel de madurez que te hará enfocarte en tus cosas. A cierta edad llegará un momento en tu vida en el que los dulces pasarán a ser bebidas amargas, pasarás de comer chuches a tomar gin tonics, pasarás de ir a jugar al parque a tomar algo en una terraza, etc. Y con eso 1000 cosas en esta vida.
Por lo tanto, lo que tienes que evitar es ser estafado. ¿Y cómo evitas siendo estafado? Teniendo más conocimientos sobre aquello que puedas evitar en un futuro. Tip número 3. Gastar dinero en universidades, escuelas, formaciones, etc. Y te voy a explicar por qué. Porque alguien como yo nunca te va a decir que no inviertas ese dinero en estudios, que no inviertas ese dinero en formación hacia ti, porque siempre podrás aprender algo nuevo. Es lo que recordábamos en el tip número 2, para evitar ser estafado, conviértete en alguien mucho más sabio y conoces sobre más temas, sobre todo aquellos que te apasionan. Primero de todo, al explicarte este punto 3, lo más importante que considero yo como persona, realmente en este tip número 3, yo mismo no te voy a decir que no estudies, que no te formes y que no gastes ese dinero en formación, porque va a ser algo que va a estar contigo siempre. Lo único que quiero que realmente entiendas es que te tomes tu tiempo para decidir según qué otra cosa. Y me explico. Si tú tienes diferentes pasiones o diferentes ramas que te gustan, dedícate un tiempo previo, unos meses, unas semanas, el que necesites, para realmente saber enfocarte a dónde quieres llegar. ¿Y por qué? Porque si tú te metes en una carrera universitaria o estudias una formación que con el tiempo puedes arrepentirte, ese dinero lo habrás perdido. Obviamente, esa profesión te habrá dado unos estudios, por eso no seas tan duro contigo mismo. Igualmente, aunque ese dinero se haya ido, tú habrás aprendido según que ciertas cosas sobre una rama o sobre una profesión. Pero tanto tú como yo sabemos que ese dinero igualmente nos va a saber mal haberlo perdido. Por eso, tómate el tiempo para realmente enfocarte en algo que te guste y decidir una carrera que te vaya a gustar. Y te digo esto sobre todo en el sentido de que hay muchas veces que al escoger una carrera universitaria hay muchísimas personas, por ejemplo la carrera universitaria, que trabajan duro y se hacen trabajos, sobre todo medias jornadas o jornadas completas, para poder pagarse esa carrera. Entonces, dedícate un tiempo previo a conocerte realmente a ti mismo y saber si eso va a ser algo que te va a llevar a algo grande o que realmente es más un pasatiempo que tu propia pasión o profesión que vas a tener en un futuro. Y este punto número 3 me lleva al punto número 4. Tip número 4. Echa un ojo al mercado. Y me explico. Tienes que echar un ojo al mercado, a lo que se mueve a día de hoy. Hay profesiones que, desgraciadamente, gracias a las nuevas tecnologías, se están caducando o se están perdiendo. Entonces, tienes que saber, dependiendo el tipo de persona que quieras llegar a ser, tienes que saber los trabajos más demandados que hay en la actualidad y tienes que saber los trabajos que mejor pagados están. Entonces, es muy importante que, sobre todo, por ejemplo, ahora están pagando muy bien, y más de 100.000 euros aquí en España, todo el tema de desarrolladores de páginas web relacionadas con criptomonedas, para saber minar criptomonedas. Eso es algo que hablaremos en otro vídeo, muchísimo más adelante, es algo que ahora mismo no viene al caso, pero te pongo ese ejemplo rápido. Ahora mismo, ¿qué se mueve en la actualidad? Criptomonedas, ¿no? O se han movido. O, por ejemplo, ¿qué es lo que se mueve? El tema de ITG, las inteligencias financieras. Ahora mismo la gente está pagando altos sueldos en, sobre todo, conocer a personas que tengan esos conocimientos de desarrollo en este tipo de tecnologías. Tienes que estar pendiente del mercado y pensar en la actualidad qué es lo que más se vende. Eso es un error que yo también cometí cuando era más joven. Cuando era más joven me fui más que nada guiado por unas pasiones y unos objetivos, pero por mucho que me guste a lo que me dedico, sé también el tipo de sueldo que tengo. Entonces, no cometas este error. Identifica tu verdadera pasión y luego déjate llevar por según qué tipos de emociones te acorralen con ello. Tip número 5. Y vamos a hablar sobre otro tema un poco más diferente, pero bueno, aquí está tu amigo Víctor para ayudarte con eso. Deja de ir detrás de las mujeres. Tienes que dejar de ir detrás de las mujeres, enfocarte en ti. Irás creciendo y irás viendo que realmente los enfoques irán más guiados hacia tu persona que hacia otras personas. ¿Por qué? Porque cuanto más pasa el tiempo, más priorizas a tu persona. Y te explico por qué. Uno de los errores que se cometen, digamos, en esta sociedad, es el poco tiempo que se le dedica sobre todo a la madurez emocional. Estudiar todas las ramas que puedan ver con el crecimiento personal, la psicología. Nos enseñan desde pequeños que tenemos que estar casados con alguien, enamorados de alguien, siempre de por vida, y que la felicidad está al lado de una persona. Cuando empezamos a malinterpretar estas cosas
Y cuando, sobre todo nosotros, empezamos a malentender todo esto, es cuando creamos esa independencia emocional en nosotros mismos, por alguien. Y no sabemos estar solos con ese alguien. Te lo digo yo porque he cometido ese tipo de errores algunas veces, me ha pasado en antiguas relaciones y quiero salvarte de ese error. ¿Por qué? Porque te va a acarrear mucho sufrimiento. Y créeme, muchas veces pensarás que esa pareja iba a ser la primera, sobre todo, que conozcas, tu primera pareja con la que compartas, pensarás que ella es la mujer de tu vida, te llevarás el golpe, lo pasarás, irás conociendo a más gente y verás que al mismo tiempo tú mismo te estás enfocando en tu persona. Y todo esto me lleva al tip número 6. Y sobre todo quiero hacer un enfoque, ya que hemos hablado un poco por encima anteriormente. No ahorras. Y eso me pasa conmigo hace poco tiempo. No ahorraba. ¿Por qué? Porque me he dedicado también a disfrutar un poco la vida. Pero luego cuando te vas haciendo mayor echas de menos ese dinero malgastado. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes tener un sueldo base, pongámosle, de unos 1.400 euros. ¿Cuál es mi recomendación? Que te ahorres el 10%. Ahórrate ni que sea el 10% de ese sueldo. Yo puedo ir un poquito más allá. Agradécete, ahórrate el 20% y cuando te ahorres ese 20% ya verás que en un futuro tendrás bastante más. Y eso también va un poco relacionado a los temas de inversiones. Los temas de inversiones puedes conseguir diferentes tasas de interés que corran a tu favor en bancos, al tener tu dinero ahorrado en un banco. Dependiendo qué tipo de contrato hayas firmado, puedes generar diferentes tipos de interés positivo. No te equivoques tampoco con las inversiones. El mundo de las inversiones, el mundo del trading, es un mundo bastante complejo. Créeme, yo lo he probado. Yo he ganado dinero y he perdido dinero. Y tienes que tener en cuenta un factor muy importante. Al final, todas estas empresas, todo lo que sea criptomonedas, SP500, etcétera, 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 va a subir cuando a los de arriba les dé la gana subir y va a bajar cuando a los de arriba les dé la gana que baje. Entonces tienes que tener un estudio muy marcado y sobre todo estar muy al día de la actualidad. Todo eso te va a dar un tiempo, todo eso va a ser un estrés que en tu persona va a estar. Pero tienes que tener en cuenta que si tú quieres esa inversión, si tú quieres tener dinero o que tu dinero trabaje para ti, de acuerdo, intenta hacer estas inversiones, pero tienes que tener muy en cuenta que tienes que estar muy al día, ser gran conocedor de todo eso y, sobre todo, tener una actividad constante a nivel de estudios sobre el tema. Y esto me va a llevar al número 7 y último. Debes correr riesgos. ¿Y por qué te digo que debes correr riesgos? Pongamos en situación que tienes 20 años, eres una persona de 20 años, acabas de empezar a trabajar, estudias también y vives en casa de tus padres. No tienes gastos, entonces tienes un sueldo completo para ti. Ahora es cuando te puedes permitir correr riesgos, porque a tus 20 años vas a tener todavía un gran recorrido y una gran distancia para intentar solventarlos. Y me explico, si tú corres un riesgo de quizás haber, pongámosle, invertido un dinero que has perdido, vas a tener ese tiempo para poder recuperarlo trabajando, ya que no tienes esos gastos. Pero al mismo tiempo, si puedes solventarlos o si puedes prevenirlos, pues genial. Si no, corre estos riesgos ahora que eres joven, no lo hagas cuando tienes 40, que quizá tienes una familia que mantener, que tienes una casa que mantener, etcétera. Hazlos ahora y recoge lo que siembres en un futuro, ¿de acuerdo? Y esto ha sido todo por hoy. Es un placer, soy Víctor y si quieres nos vemos en el próximo vídeo.